Desde los albores del tiempo, la voz de Dios se ha manifestado de manera asombrosa, retumbando sobre montañas, quebrando el silencio del desierto, penetrando el corazón de los hombres y anunciando destinos. Cuando Dios hablaba, no era un murmullo ligero ni una brisa sin fin, era autoridad que estremecía los cimientos del cosmos, aterrándose en lo profundo del ser humano, haciéndolo caer de rodillas. En su sonido había poder, temblor, fuego, pero también ternura. Era la voz de la presencia infinita, y los profetas sabían que no era imaginación, era realidad de lo divino. En el monte Sinaí, la voz de Dios se manifestó con fuerza arrolladora. Moisés subió al monte, y lo que escuchó fue más que palabras. Había truenos, relámpagos, una gran trompeta que retumbaba en la cumbre. El pueblo, abajo, temblaba de pavor y decían: Moisés está hablando con Dios y nosotros morimos de miedo. Esa voz era justicia perfecta, temor santo, pero también gracia inabarcable. Dio mandatos, entregó ley, dictó revelación. Fue la voz que comunicaba la ira por la rebelión, sí, pero también el pacto de redención, y la montaña temblaba, y la gloria descendía para marcar alianza entre el Creador y su pueblo. Pero Dios no siempre habló con estruendo. A veces su voz llegaba más suave que el viento en la mañana. Lo experimentó Elías en el monte Horeb. Allí había tormenta, viento y fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos. Después del estruendo vino un susurro, un murmullo diminuto, casi imperceptible, pero lleno de propósito. Elías se cubrió el rostro con su manto y salió, y escuchó la voz de Dios, no en el estruendo, sino en la ternura del silencio. Esa voz suave habló a un hombre roto, exhausto, lleno de miedo. Dios le decía: levántate, vuelve. Esa fue la voz que restauró un profeta caído. Isaías también escuchó un llamado envolvente: ¿a quién enviaré?, dijo Dios. Una voz que vino del templo, rodeada por serafines, que le mostró la santidad infinita y lo purificó de su pecado. Jeremías experimentó otro tipo de voz, le habló desde el vientre de su madre, diciéndole que lo había conocido antes de nacer. Esa voz ardía en sus huesos, lo acompañó en lágrimas, en rechazo y en ministerio. Ezequiel tuvo visiones y oyó la voz que rompía los cielos como oleaje, le daba vida a huesos secos y lo autorizaba a proclamar lo invisible. Cada voz era un llamado imborrable, un propósito que cambiaría la historia. La voz de Dios no era solo audible, era vivencial, llegaba a lo más hondo del espíritu, y se sentía como fuego encerrado en los huesos. Era dirección cuando la vida se desviaba, era corrección cuando el corazón se endurecía, era amor que grita y amor que susurra, era palabra con autoridad y al mismo tiempo invitación a la confianza. Cuando hablaba, la tierra temblaba, pero a su vez, el alma se calmaba porque sabía que esa palabra traía su misericordia, y la voz no se limitaba al Antiguo Testamento. En el Nuevo, en el bautismo de Jesús, la voz habló desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hubo truenos, quizás hubo silencio, pero fue la voz eterna que anunciaba al Mesías, reconociendo su identidad y su misión. En el monte de la transfiguración, la voz volvió, acompañada de luz: este es mi Hijo amado, escuchadle. Porque la voz no cambia, ni su propósito, guiar, confirmar, revelar reino. Los discípulos escucharon esa voz, ellos experimentaron su poder, su autoridad, pero también su ternura. En las tormentas y en los silencios, nadie podía ignorarla. Y ahora, aún sin truenos ni trompetas, esa voz sigue hablando, no siempre con palabras claras, pero siempre con verdad. A veces suena como conciencia que corrige, como corazón que palpita, como paz que nos inunda. Es una palabra que consuela en medio del dolor, que fortalece cuando flaqueamos, que corrige sin destruir, que abraza sin proponerse castigar. Cuando la escuchamos, reconocemos la misma voz que llamó a Moisés, que confortó a Elías, que bautizó al Mesías, divina, íntima, opresiva en su ternura. Hoy podríamos esperar estruendo, pero Dios elige hablar en lo secreto de nuestra conciencia, en el latido que se acelera en el momento de claridad. Nos habla en arrepentimiento, en fe, en esperanza. A veces nos visita en sueños, otras en la lectura de su palabra. Su voz es dirección cuando nos desviamos, es consuelo cuando nos caemos, es urgencia cuando dormimos, es paz cuando caminamos por valles de sombra. Es el lenguaje más puro del amor. Entonces, si alguna vez te preguntas cómo suena la voz de Dios, no te limites a esperar un trueno. Escucha también el murmullo. Siente si aquello que susurra tu conciencia te invita a amar más, perdonar más, orar más, servir más. Si susurra verdad, si corrige sin herir, si actúa con delicadeza, esa es la voz de aquel que es grande y santo, que es fuerte y a la vez compasivo. Esa es la voz que soñaron los profetas. De ella nació la historia, de ella vino la carne, de ella sigue brotando la vida. Porque la voz de Dios no está muerta, no. Está confusa, no está lejos, está viva, siempre resonante, listo para estremecerte, conducirte, transformarte. Él sigue hablando, y cuando lo hace, el mundo cambia y también tu vida.